Ok. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio de Neurocode Express, donde está el doctor Luis Arocha Mariño, Dianita y mi persona, Maigualida. Y en la tarde de hoy vamos a conversar un poco de una herramienta súper poderosa llamada el C4. Una herramienta que al aplicarla vamos a tener unas decisiones más acertadas y más convenientes y bueno, tiene un proceso. Y en tal sentido, dejo aquí a Luis para que nos comparta un poquito en qué consiste la herramienta. Ok, gracias Maigualida, gracias Diana por estar aquí presente. Y bueno, el C4, el C4 tiene un nombre simpático, diría yo, ¿no? Porque por eso la llamamos inteligencia explosiva, ¿no? Porque un poco inspirándonos en el C4, el explosivo, este explosivo que tiene la particularidad de ser, podríamos decir, casi perfecto, ¿no? En tanto que es bastante seguro, fácil de transportar, no se necesita mucha cantidad, es maleable, pero tiene un enorme poder explosivo, ¿no? Incluso solo explota si le colocamos un detonante, ¿no? Un detonador, ¿no? Sin el detonador, pues es completamente inofensivo, pues, inocuo, ¿no? Entonces, esas características hacen que sea como el explosivo ideal, ¿no? Sobre todo utilizado para ciertas cuestiones, tú sabes, no muy bien hechas, ¿no? Pero lo cierto es que conversando en el grupo, en un momento dado, buscábamos como tratar de sintetizar en pocas palabras una herramienta que facilitara la utilización de la creatividad humana, la utilización de la inteligencia, ¿no? Y por eso lo denominamos inteligencia explosiva, a partir del hecho de que construimos con 4 palabras que comienzan con la letra C el instrumento, ¿no? Lo que significa estas 4C es, en primer lugar, colectiva, ¿no? Es decir, si uno quiere desarrollar la inteligencia, lo que debe hacer es primero trabajar en equipo, ¿no? Ya anteriormente hemos conversado también de la importancia de trabajar en equipo, ¿no? El trabajo en equipo garantiza mirada múltiple y garantiza, por lo tanto, que cada uno de los que participan de ese colectivo aprenda y tome alguna forma de mirar más integralmente el problema o el asunto que tenga por delante, y eso es un aspecto de la, de la inteligencia humana, ¿no? Entonces, colectiva en primer lugar. En segundo lugar, conectiva. ¿Qué es conectivo? Conectivo es que nosotros conectamos qué asociaciones pueden enriquecer lo que estamos analizando o lo que estamos intentando resolver como problema, ¿no? El uso de la inteligencia, ¿no? En la medida que nosotros logramos mayor conexión, ya sea de concepto, de experiencia o de cualquier cosa que se trate, pues tenemos más posibilidades de ser creativos, de ser constructivos en ese sentido. Y precisamente la tercera C es creativo. ¿Qué significa creativo? Que uno genere una nueva idea, un nuevo procedimiento,
una nueva manera de abordar el asunto que esté trabajando, ¿no? Y después la cuarta C es contextualizada, porque tener una gran capacidad, pero no estar adaptado a las circunstancias de lo que está reclamando el asunto que uno esté trabajando, eh, tampoco tiene mucho sentido. De tal manera que estas 4C configuran como una herramienta muy poderosa para abordar cualquier situación que requiera una decisión creativa, una decisión mejoradora de lo que uno tenga hasta ese momento, ¿no? Y por eso allí le hablamos del C4 como equivalente de inteligencia explosiva. Ahora, bueno, vamos a conversar sobre esto para ver las aplicaciones ya de orden práctico, de orden práctico, ¿no? Según lo que ustedes vayan comentando, preguntando, incorporando. Yo he observado, Luis, que cuando estamos aplicando esta herramienta, nos hacemos una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, si voy a aplicar la sede colectivo, la pregunta sería, ¿con qué personas puedo hacer equipo, no? O sea, ¿quiénes pueden, apoyarme en la solución de X problema o en el abordaje de tal tema, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué personas podría apoyarme para tomar esta decisión? Esa sería la primera pregunta. Esa es una buena pregunta y una buena pregunta para iniciar, ¿no? ¿Con quién puedo contar? ¿A quién le puedo preguntar? ¿Quién me puede dar una idea que yo no tenga? ¿No? Sobre todo, por ejemplo, si uno consulta a los expertos, si uno consulta, incluso no necesariamente tiene que ser una consulta directa. Puede ser, por ejemplo, una consulta a la inteligencia artificial. Puede ser una pregunta a la web, ¿no? Al doctor Google, ¿verdad? O buscarlo en YouTube, en cualquiera de los medios actuales que nos permiten obtener información que sea valiosa. Una lectura, por ejemplo, la biblioteca. Voy a la biblioteca y busco una lectura. Me puede inspirar un comentario de alguna novela, ¿no? Fíjate, por ejemplo, se me acaba de ocurrir ahorita la frase aquella de William Shakespeare. William Shakespeare dijo, si estuviera encerrado en una cáscara de nuez, yo pudiera sentir que estoy en el universo completo, en el infinito, ¿no? Y esa frase inspiró uno de los libros de Hawking, que es El universo en una cáscara de nuez, ¿no? Entonces, fíjate cómo un relato de Shakespeare, en este caso, le sirvió ¿cómo se llama? Hawking, quizás para inspirarse en hacer un libro de divulgación en primer lugar y en segundo, un título que lo catapultó a la fama, ¿no? Ese texto se convirtió en un bestseller en su momento, ¿no? El universo en una cáscara de nuez, donde él describe, pues, bueno, cómo es el universo desde el punto de vista de lo que saben al día de hoy los astrofísicos, ¿no? Entonces, sí, esa pregunta es interesante, es la pregunta que correspondería a esa primera letra, ¿no? ¿Con quién puedo contar? ¿A quién puedo consultar? Eh, o llevarlo incluso a un grupo de trabajo, como hacemos nosotros, por ejemplo, en Neurocode, ¿no? En nuestro grupo de trabajo que estamos siempre, incluso el sentido de estos podcasts es precisamente ese, ¿no? Sí, Luis, si no se me iba, si tú ibas a decir ahí, ibas a seguir comentando. No, ¿cuál sería la pregunta para la parte de conectividad? O cómo está conectado. ¿Cuál sería la pregunta para esa C?
para la C de conectividad, ¿no? En la conectividad de lo que se trata es cómo encaja esto y con qué. Por ejemplo, fíjense, nosotros tenemos el dicho ese de la O es redonda, cerrada y aburrida, la I es abierta, elegante y brinda opciones, ¿no? Entonces, ¿a qué puede acompañar con una I a esto que yo estoy planteando? Por ejemplo, se me ocurre si yo tengo un problema que es no consigo trabajo, ¿no? Algo que está de moda, podríamos decir, ¿verdad? Los trabajos se están poniendo muy difíciles para muchas personas, ¿no? Entonces no consigo trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis habilidades con qué se conectan. Mis habilidades con qué posibles oficios pudiera estar relacionados. Si yo sé, por ejemplo, si yo sé trabajar con la computadora ciertos programas, ¿cómo los puedo utilizar en administración? ¿Cómo los puedo utilizar, por ejemplo, en una clínica? ¿Cómo los puedo utilizar en un restaurante? ¿Cómo los puedo utilizar? Y eso impulsarme a hacer búsquedas, por ejemplo, de tocar puertas. Tocar puertas, toco puertas de restaurantes, toco puertas de consultores, toco puertas ¿cómo se llama? De centros de atención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, puesto en la cabeza la idea de que las cosas en la vida son como una especie de rompecabezas o de Lego, ¿cómo puedo encontrar yo los puntos de encaje? A través incluso, por ejemplo, de metáforas, a través de analogías, a través de metonimias también, ¿no? Esto, por ejemplo, si yo estoy pensando en algo grande, pudiera buscar en el otro extremo algo pequeño. Y sobre todo utilizando lo que podemos llamar o lo que se llama, por ejemplo, en lógica, los conectores. La I, la O, el con, el ante, después, ¿no? Todas las conjunciones que favorecen que yo pueda conectar términos y pueda conectar también los equivalentes a términos. En este caso, el ejemplo que estoy poniendo de conseguir un trabajo, por ejemplo. ¿Con qué conecta lo que son mis competencias o mis habilidades, ¿no? No sé si a ustedes se les ocurre alguna otra forma en que lo conectivo. Hay un ejercicio que hemos hecho en algunos talleres que es poner a las personas a buscar las conexiones. Por ejemplo, ¿qué conexión puede haber entre un cocodrilo y el trabajo de estadista? ¿No? Y entonces la persona empieza a generar ideas, ¿no? Pero son ideas donde tú tienes por detrás la metáfora de que estás encajando, así como encajas las piezas de un Lego o encajas las piezas de un rompecabezas, ¿no? Y vas buscando dentro del lenguaje ese tipo de articulación. ¿No? O también observando cosas en el espacio, ¿no? Por ejemplo, cómo conectas la nube con la lluvia, con el crecimiento de los ríos. Okay. Luis, la otra C, la de contexto, es ver cuál es el entorno que me rodea y ver qué posibilidades hay de mejorar para que se logre el objetivo. La otra C, contexto. Ver Sí, qué me rodea, mi familia, y que pueda estar, que puedo utilizar de ahí para tomar alguna decisión al respecto del asunto que esté trabajando. sí, sí. Fíjate que en la C de contexto
Precisamente el contexto es eso, ¿no? El contexto es la situación que rodea a la experiencia que uno está viviendo. Hay contexto de espacio, hay contexto de tiempo, hay contexto de circunstancias y hay también el contexto conceptual, ¿no? Por ejemplo, podemos decir hoy en día hay un contexto conceptual que tiene que ver, por ejemplo, con el papel de los LGTB en los derechos humanos, ¿no? Que es uno de los temas quizás que ahorita con esta que han llamado la cultura woke está de moda, ¿no? En el sentido de cómo encajar este planteamiento dentro de los derechos humanos. Fíjense que, por ejemplo, las personas que tenían alguna característica LGTB durante un tiempo eran considerados delincuentes. El contexto conceptual era, eso es delito. De delito pasaron a enfermedad, ¿no? En los años 50, en los años 60, por ejemplo, la homosexualidad era tomada como una enfermedad. Y de hecho recibían tratamiento para eso, ¿no? Y ahora más bien decimos, bueno, son personas normales, son personas iguales a nosotros, entonces, ¿cómo los metemos dentro del derecho? Por ejemplo, el derecho a ser tratado como una persona normal, no como ser tratado como una persona enferma o ser tratado como un delincuente, ¿no? Entonces, ahí hay un contexto conceptual, ¿no? Ahí el contexto, por supuesto, el espacio, dónde estoy viviendo y cuáles son las particularidades que están ocurriendo alrededor, porque eso puede hacer que una decisión sea muy diferente en un contexto que en otro. ¿Mm? Por ejemplo, hay el contexto del tiempo también. O sea, no puedes tratar igual a un niño de 8 años que a un adolescente de 16, que a un adulto de 30, que a una persona de 90 años que por ejemplo, que ya tiene limitaciones físicas importantes, ¿no? No puedes tratarlos igual. Entonces, allí el contexto temporal juega un papel importante, ¿no? Como te ayuda a aterrizar lo que has diseñado con el trabajo en equipo, lo que has diseñado con las conexiones que puedas haber hecho y el otro aspecto, la otra C, que es la de creatividad, ¿no? Creatividad que es generar una idea nueva. Eso es creatividad, ¿no? Cuando tú generas una idea nueva. Entonces, si nos reunimos y la gente dice, bueno, hay la solución A, B, C, D, vamos a idear una nueva solución, vamos a crear, a imaginar una nueva solución y vamos a ver dentro del contexto si tiene aplicación a este caso o no tiene aplicación a este caso, ¿no? Entonces, Hay allí una reside la sí. fortaleza de esta herramienta, ¿no? Sí, yo tenía una pregunta también, Luis. Tú hablaste del detonante. En este caso, ¿cuál sería el detonante? Bueno, el detonante es cualquier situación que requiera una decisión de la cual tú tengas alguna duda o requieras hacer algo distinto de lo que has venido haciendo, ¿no? Por ejemplo, ir desde una emoción, por ejemplo, yo tengo ira y esa ira se ha quedado porque, suponte, tengo un problema con el vecino y en el momento tuve ira, ¿no? Y empiezo a percibir que he de mantener esa ira. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, yo voy a consultar con mis amigos, voy a consultar con mi coach, voy a consultar con mi terapeuta, la conveniencia de tener esta ira con mi vecino?
Ahí está utilizando la colectividad. Después puedes utilizar la conectividad. Oye, ¿en qué otras oportunidades yo he tenido ira, verdad? Porque he visto en la otra persona cuál tipo de comportamiento, porque entonces esa ira tiene un detonante a su vez, ¿no? Si utilizamos el esquema DEAR, ¿verdad? Hay un detonante de esa ira. Entonces, el detonante es que arrojó basura y cayó parte en mi casa, por ejemplo. ¿No? Y también lo puedo conectar con que esa persona, puedo extender más allá, a través de la conexión, yo puedo extender más allá la comprensión de qué puede estar pasando. Bueno, lo que pasa es que se distrajo porque en ese momento lo llamó la esposa o en ese momento le ladró un perro, ¿no? O se le cayó y rebotó y cayó a la parte de mi casa, ¿no? Entonces ahí empiezo a ver diferente, ¿verdad? Lo que estaba mirando antes como simplemente acusarlo, por ejemplo, de haberme causado esa molestia. Después tenemos la creatividad. Y si en lugar de responder con ira, ¿cuál sería otra emoción más prudente, por ejemplo? Quizás la curiosidad, por ejemplo, por ver que realmente qué fue lo que pasó, tanto el qué pasó en él como detonante, como qué pasó en mí para tener esa respuesta. Y generar una nueva posibilidad. Entonces estaría siendo creativo, ¿no? Pasaría a la tercera C. ¿De qué otra manera, por ejemplo, podría comportarme? Y después, analizando el contexto, justifica mi monto de ira esta situación que está ocurriendo. Lo que ocurrió justifica, ¿verdad? Como contexto, mi respuesta. Es la respuesta más prudente. Entonces, fíjate que allí esta herramienta me puede servir para resolver una reacción afectiva. Lo mismo puedo decir si, por ejemplo, si estoy estudiando y tengo un problema de matemática, ¿no? También puedo consultar con los amigos y no encuentro la solución, por supuesto. Consultar con los amigos, preguntarle al profesor, buscar en la biblioteca, indagar en tutoriales de YouTube, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo lo colectivo. Entonces, ¿con qué lo conecto? ¿Cuáles son los aprendizajes previos que yo tengo que pueden facilitar que yo pueda resolver esto? ¿O será que necesito una nueva ecuación? ¿No? Investigo sobre si hay una nueva ecuación que me pueda ayudar a despejar el asunto. Fíjense que, por ejemplo, cuando Albert Einstein concibe la teoría de la relatividad, tenía que buscar elaborar una fórmula como buen físico, ¿verdad? No bastaba con que tuviera una idea brillante, imaginando que la luz y tal se comportara de cierta manera o que la gravedad operara de cierta manera, sino que dijo, necesito ecuaciones matemáticas. Y consultó a los grandes matemáticos, los convirtió en sus asesores para que pudiese desarrollar las ecuaciones que lo llevaran a justificar lo que él tenía como idea, ¿no? Fíjense que allí no solo se trató de un proceso de conectividad, sino que también fue de colectividad y de creatividad, ¿no? Y después contextualizarlo al mundo de la física, ¿no? Entonces, nos permite hacer muchas cosas esta herramienta para ser cada vez más inteligentes, porque en el fondo
es eso, ¿no? Capacidad para resolver problemas, ¿no? Sí, gracias, Luis. Y a nivel organizativo igual funciona igual de la misma manera, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, la mayoría de empresas ahora se centran bastante en sacar información o buscar información en el usuario. Entonces comienzan a empatizar más, ¿no? Con sus necesidades, con el comportamiento que tienen y demás, con todo lo que demanda el usuario, eh, para que la organización, dentro de la organización, haya esa conexión, ¿no? Que tú comentas. Por ejemplo, los distintos departamentos eh, deben trabajar de una manera conectada para que el usuario final puedan ellos entender, digamos, si es que están navegando en una página web, por ejemplo, dentro de la empresa se conectan de tal manera y hablan el mismo idioma y el usuario puede entender fácilmente cómo navegar, por ejemplo, o se le hace muy sencillo entender lo que ve en esa página web y etcétera. En la parte de conexión, ahí a nivel empresarial igual sería que lograron entender tal vez cuán importante es que al usuario lo vean también desde una parte muy humana, sería algo así. No sé, en ese sentido, en organización, la parte de conexión Sí, y la parte de creatividad. Bueno, creatividad sí estaría más claro. Ajá. sí, fíjate que en la parte de conexión, uno de los recursos que se utiliza mucho en la actualidad es el Ujú, estudio de redes, las redes, ujú, observar los problemas como circuitos de redes, ¿no? O ujú, los problemas y los planes, por ejemplo, los planes también, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, cómo impacta el, el producto que nosotros vamos a sacar al mercado, cómo impacta a la familia, cómo impacta la bolsa, cómo impacta. Entonces se van haciendo conexiones y el pensamiento de redes y las dinámicas de redes y las matemáticas de redes están en el tapete hoy en día, ¿no? El tapete hoy en día porque son mucho más rendidoras que el pensamiento lineal, ¿no? ujú. Sí. Y por ejemplo, Ok. los brainstorming que trabajan en muchas empresas, el Ujú, brainstorming es una manera en que nosotros podemos integrar el C4 allí, ¿no? Eh, por ejemplo, en una pizarra se van anotando las ujú, ideas que son sueltas y después se van buscando las conexiones en equipo, ¿verdad? Se van buscando las conexiones, se van buscando las nuevas ideas y se va adaptando al contexto particular en que toque aplicarlo en cada momento, ¿no? Entonces, es una manera de simplificar lo que normalmente los grupos de avanzada y la gente inteligente hace cotidianamente, ¿no? Que es gran parte del trabajo que llevamos a cabo en Neurocoding, ¿no? Buscando eso, buscando que aquello que también ha funcionado, que ha funcionado bien, buscarle como el patrón que nos permita sintetizarlo y convertirlo en una herramienta práctica, en un protocolo de fácil aplicación. Es lo que siempre andamos buscando. que se haga ujú. automático. Exactamente. Entonces, Este, después practicarlo hasta que salga automático. sí, sí. Les tengo una propuesta para nuestra próxima reunión para ver qué les parece. Si trabajamos la herramienta posiciones perceptivas, Ok, Ujú. Sí, estaría bien. Posiciones perfecto. perceptivas. Aceptado. entonces, Aquí lo estoy interesante la herramienta anotando de... para... Perfecto. Entonces, bueno, nada, pues la próxima semana trabajamos posiciones perceptivas. Sí, Sí, bueno.
¿Está bien? Bueno, Luis. Bueno, nos muchas despedimos gracias, como de Luis, costumbre, pues. Un abrazo y seguimos. Y seguimos. Chao. Seguimos. Chao. Chao.